¿Qué tal, estimado estudiante? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión realizaré la actividad de forma asincrónica debido a que por fuerza mayor no puedo, digamos, hacer esa actividad sincrónica. Bueno, y respecto a lo que yo les presento hoy, eh, será eh, en torno a aclarar algunos puntos de la clase anterior sobre el tema del muestreo. Y luego tocaremos el tema del, digamos, de lo que corresponde es fundamentos de la evaluación. ¿Ok? Eh, Eso es, por un lado, para poder, digamos, disipar si hay alguna duda. En todo caso, me pueden consultar en la próxima, digamos, reunión que tenga. Bueno, veamos. Respecto a lo que se pasó en la clase anterior, tocamos el punto de población y muestra. Entonces creo que quedaron algunas cosas que no se entendieron, me da la percepción, y que ahora podemos aclarar. En primer lugar, hay que definir los conceptos. El primer concepto de población y se refiere al conjunto de elementos que cumple con ciertas características y sobre los cuales se desea hacer un estudio. ¿Ok? Nótese el concepto de característica. ¿Ok? Muestra es un subconjunto representativo de la población. La muestra se selecciona para facilitar el estudio sin la necesidad de examinar a toda la población. Entonces, esos dos conceptos son recontra importantes. En la muestra, también el concepto representativo. Bueno, eh, como lo que yo eh, percibí, eh, no había claridad qué es lo que es las características de la población. Entonces acá yo cito un ejemplo de unas características que puedan tener en el contexto que yo, si quiero eh, estudiar, por ejemplo, estudiar en alguna institución educativa cierta, ciertas características. ¿Y qué características pueden ser? Primero, hay que agotar, digamos, el, el escenario. ¿Ya? Entonces, cuando agotamos el escenario, decimos que se deben cumplir ciertas condiciones. ¿Ya? Si yo quisiera, por ejemplo, eh, establecer estas condiciones, podría empezar por estudiantes inscritos en el sistema formal educativo, estudiantes de instituciones públicas, estudiantes de educación básica, eh, estudiantes hombres y mujeres, es decir, en torno al género, estudiantes de diferente diversidad cultural, estudiantes con diferente desempeño académico, estudiantes con necesidad educativa, perdón, especiales. Entonces, esas condiciones son principales para yo realizar el estudio. Entonces, todos estos estudiantes están definidos con estas características. Entonces, acá yo expongo el objetivo de mi estudio. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el rendimiento de los estudiantes de educación básica, entonces yo tengo que obedecer en todo esto respecto a las condiciones que yo necesito. Y acá se coloca un ejemplo, digamos, un poco más ilustrativo, en donde yo tengo un cuadro con diferentes figuras. Entonces, supongamos que todas estas figuras obedecen a estas características. Entonces, yo lo que hago, saco una muestra, pero que contengan todas las características que están en la población. Y eso yo lo estudio. ¿Ok?
Ese es fundamental para poder entender lo que yo quiero hacer. A eso yo me refiero con las características que la población debe tener para yo realizar el estudio. Algunas consideraciones de la muestra. De cada población se puede extraer un número indefinido de muestras. Eso también es importante señalar. Puede ser una, dos, etcétera. No es solamente una sola muestra. ¿Ok? Cuando se utiliza la muestra se pretende conocer las características de la población. Y eso es lo que se mencionó anteriormente. O sea, tenemos que tener la población definida con las características. La muestra a estudiar, por lo tanto, debe ser representativa de la población, pues este es requisito fundamental para poder hacer generalizaciones válidas para la población. Entonces, si es representativa, yo voy a tomar todas, eh, todos los individuos que tengan esas características. ¿Ok? Muestra representativa, por lo tanto, es aquella que reúne en sí las características principales, lo que yo mencioné como ejemplo, y guarda relación con la condición particular que se desea estudiar. Y eso está en relación al objetivo que uno plantea. Y ahora también hay que considerar este aspecto que es importantísimo, que se debe considerar en la extracción de una muestra representativa. Es lo siguiente, para poder sacar la muestra se tiene que eh, tener claridad en el mecanismo. Y ese mecanismo es una forma de muestrear. Entonces, para eso tenemos un muestreo no probabilístico y otro muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico eh, eh, tiene, digamos, la facultad de elegir los individuos al azar. Es decir, todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser sacados en una muestra. En cambio, en el no probabilístico se basa más en el conocimiento del investigador. El investigador, por el criterio de él, puede seleccionar la muestra. Entonces ahí ya depende del conocimiento del investigador. Acá, en este tipo de muestreo, hay algunos que se pueden, digamos, diferenciar en cómo se van sacando estas muestras. Y en el muestreo probabilístico también hay, digamos, tipos de muestreo probabilístico que se pueden realizar. Bueno, es importante señalar esto porque eh, cuando nosotros eh, entendemos que después de una aplicación de una técnica de recolección de datos, hay que hacer los análisis. Y eso tiene que estar muy alineado en el momento que uno elige la forma del muestreo o el tipo de muestreo y la cantidad que se van a realizar el muestreo, ¿no? Entonces, bueno, y quisiera aclarar algo también. Eh, en la clase anterior me hicieron una consulta y es respecto a los criterios de cómo se establecen esta población finita y población infinita. Y para cada uno teníamos unas fórmulas. Y yo contesté, digamos, en torno a un ejemplo. Y lo hice de esa forma porque en la bibliografía eh, para ese tema hay distintos criterios. El más conocido es el que le voy a citar ahora, y es que cuando yo tengo una población finita, el criterio para aplicarle esa fórmula es bajo 100.000 individuos. Cuando es infinita, tiene que ser igual a 100.000 o sobre 100.000 individuos para aplicar la fórmula eh, que tiene esas características. Entonces, normalmente uno aplica la fórmula finita. Eh, es más, digamos, cotidiano, obviamente de acuerdo a los intereses del estudio, ¿no? Pero esas son las aclaraciones que yo quería hacer.
Ahora pues pasemos al siguiente tema, que es el tema que nos convoca y es la evaluación. Primero que nada, hay que preguntarse qué se entiende por evaluación en investigación, ¿no? Y la evaluación es un proceso sistemático que permite valorar el cumplimiento de objetivos, identificar fortalezas y debilidades y garantizar que los recursos y estrategias utilizados en un proyecto sean adecuados para alcanzar los resultados esperados. Eso es bastante importante y en qué, digamos, eh, contexto se puede hacer. Bueno, se puede hacer en un contexto de autoevaluación, también se puede hacer en el contexto del tutor que revise si es un proyecto de test en base a este instrumento, un instrumento que al final se puede construir para evaluar ese, ese proyecto, ¿no? También hay otros contextos que se pueden hacer, eh, por ejemplo, cuando uno postula a un fondo, a un presupuesto, también hay una evaluación del proyecto y se ve todo lo que conlleva, ¿no? Eh, Se hace un análisis, una evaluación completa. Otra pregunta es ¿por qué realizar la evaluación? Bueno, eh, desde ya uno ya como que tiene ya la idea. Una evaluación integral solo mejora la calidad del proyecto, sino que también fomenta en los investigadores las habilidades críticas para la gestión de recursos, ¿cierto? El manejo de riesgo y la ejecución ética y viable de la investigación o investigaciones futuras. Eh, en ese aspecto vamos a encontrar, digamos, ciertos componentes importantes que se deben considerar en este tipo de evaluación. Y de paso les menciono, ustedes van a tener una tarea, que es la número 8 me parece, en donde van a tener que proponer un instrumento para poder hacer una evaluación de un plan de investigación. Entonces, para eso tienen que concentrarse en estos elementos que yo voy a mencionar, ¿no? Veamos, elementos importantes para la evaluación. Primero, el concepto de asegurar la calidad. La calidad de un plan de investigación eh, se evalúa a través de la claridad, coherencia y pertinencia de los componentes. ¿Ok? Para esto hay varios elementos que hay que, o conceptos que hay que definir eh, en esa evaluación. Por ejemplo, definición del problema. El problema debe ser relevante, bien formulado y sustentado en antecedentes sólidos. ¿Ok? Eso es lo principal para poder que este proyecto sea viable. ¿M? Entonces, dentro de esa evaluación tenemos un punto que es la coherencia eh, del, del problema o de la problemática que se pretende solucionar. Eh, por ejemplo, acá se cita un ejemplo en un plan sobre la baja comprensión lectora en estudiantes de primaria, se debe verificar que el problema no sea ambiguo y que esté respaldado por datos preliminares como resultado de pruebas nacionales, por ejemplo, o encuestas a docentes. Entonces, eso en la descripción tiene que estar bien presente los argumentos, antecedentes, eh, digamos, preliminares, para que les dé sustento a la problemática, ¿cierto? Entonces, eh, es, es posible que podamos tener alguna referencia anterior y eso lo podemos utilizar en esta descripción, ¿ya? Y seguramente se va a profundizar en el marco teórico. Bueno, clasificación de objetivos. La evaluación ayuda a garantizar que los objetivos
de la investigación sean claros, específicos, en donde, aparte de tener una estructura, porque igual se va a chequear esa estructura que esté bien redactado, es que sean alcanzables y de todos modos alineados con las preguntas o con la pregunta de investigación. Esto es, digamos, como les mencioné, es, debe ser coherente y debe ser consistente con lo que uno presenta como una pregunta de investigación. ¿Ok? Después tenemos el marco teórico y acá viene, digamos, en donde ya eh, se debe dejar, eh, se debe dejar establecido los argumentos teóricos. Y esto pasa por una revisión, obviamente, bibliográfica, en lo posible que esté actualizada y en donde eh, tenga el argumento necesario eh, esta investigación para poder sustentarla. ¿Ok? Después tenemos, y es un punto importante que se va a revisar también, la metodología. La metodología debe ser apropiada para los objetivos planteados. Por ejemplo, se evalúa la selección de técnicas, instrumentos, recolección de datos y el tema del análisis estadístico, ¿no? Entonces, aparte de eso, tenemos que considerar el diseño experimental, la operacionalización de variables, eh, el tema de los, por ejemplo, como mencioné, análisis que se van a realizar. También establecer eh, la descripción precisa de la metodología por actividades. Y eso es importante dejarlo claro. Cosa que después, por ejemplo, ya yo tenga establecida esta, digamos, eh, establecida la actividades, este trabajo, porque se establecen a nivel necesariamente de los escenarios de trabajo. Entonces, ya después cuando uno va a confeccionar el cronograma, ya puede tener con claridad lo que se va a hacer y se puede considerar en el cronograma de actividades y con los responsables eh, pertinentes. Entonces, por eso es importantísimo considerarlo y seguramente también ahí se revisa bastante en profundidad esto que es la metodología. Eh, bueno, acá hay un ejemplo que puede ser interesante plantearlo. Dice, para estudiar la comprensión lectora, un enfoque mixto podría ser adecuado en el caso que fuera así, ¿no? Enfoque cualitativo y cuantitativo. Entonces se evaluaría si las técnicas cualitativas y las cuantitativas son las correctas para realizar este estudio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es importante y mientras más claro tengamos si efectivamente es pertinente, eh, podemos desarrollarla en plena libertad estas, digamos, enfoques. ¿M? Después, dentro de esto mismo dice los impactos esperados, o sea, se consideran los beneficios tanto del punto de vista teórico como práctico del proyecto. Eso ya es como lo que uno, digamos, esperaría como resultado, ¿no? Entonces, eso también es importante porque uno de alguna forma tiene proyectado hacia dónde quiere ir y qué resultados podrían salir. Siempre en los proyectos se considera esto porque de alguna forma da la noción de, digamos, de dominio del tema, ¿no? Bueno, un segundo punto importante dentro de la importancia, valga la redundancia, es optimizar recursos. La optimización de recursos implica maximizar el uso
eficiente del tiempo y el presupuesto y los materiales. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, el presupuesto que uno va a utilizar. Ahora, hay que hacer la salvedad que no en todos los proyectos se manejan grandes presupuestos. Pues en el caso de los estudiantes, los presupuestos son muy, muy, muy pequeños, quizás, porque va de acuerdo también a lo que realiza el estudiante, a las condiciones económicas del estudiante. Entonces no se puede solicitar mucho, ¿no? Pero cuando hay grupos de investigación, normalmente, como mencioné, se postulan estos fondos eh, que uno puede concursar, ¿cierto? Para poder obtener un presupuesto. Y ahí los presupuestos son un poco más eh, mejores y que de alguna forma dan cobertura a la investigación. Eh, bueno, como ejemplo en una investigación, y es bueno este ejemplo, que involucra encuestas a estudiantes, es más eficiente usar plataformas digitales como el Google Form, que son gratuitas y permiten recopilar datos rápidamente en lugar de imprimir cuestionarios físicos y gastar, digamos, hojas y insumos, digamos, en cuanto a tinta, impresora y todo eso, ¿no? Entonces, es una buena alternativa, pero hay que tomar en cuenta también que en qué condiciones se van a hacer. Eh, Ahí también hay un tema eh, un tema operativo de la encuesta, porque cuando uno lo hace en forma personal, eh, uno sale a encuestar de manera física, tiene la oportunidad de explicar las preguntas que uno va a realizar en la encuesta. Entonces, lo que es virtual es un poco complejo eso. Eh, Aunque, bueno, depende también del investigador cómo puede solventar eso, ¿no? Pero si una posibilidad, digamos, que se puede establecer, se puede tomar. El uso del tiempo. Se evalúa el cronograma del proyecto asegurando que las actividades sean viables en los plazos que se proponen. Bueno, y acá, eh, bueno, pasa, digamos, siempre por optimizar los tiempos. Si uno desea hacer encuestas pues, o entrevistas, eh, básicamente uno tiene que asegurarse que el grupo que uno va a entrevistar eh, esté en el momento y lugar preciso, cosa que no se pierda ese tiempo valioso y por indisponibilidad de grupo no se puede hacer la entrevista y volver nuevamente a hacer la entrevista. Entonces, o si se cita virtualmente, tampoco esté presente, o sea, virtualmente, ¿no? Entonces, todas esas cosas eh, eh, conlleva a tratar de a prevenir todas estas situaciones y uno evalúa eso también, ¿ya? Y eso es lo bueno que cuando uno hace una autoevaluación, una evaluación respecto al plan de investigación, salen a flote estas cosas. Entonces, la idea es optimizar el tiempo, porque de alguna forma nosotros, por ejemplo, en el caso de los proyectos de tesis, tiene 6 meses nomás para eh, elaborar ese documento. Entonces, el tiempo en este caso es valioso. Entonces, hay que tratar de optimizar y no perder tiempo. Eh, Otra cosa es, por ejemplo, la distribución de tareas. Ese otro tema que también hay que agotar porque si no están bien definidas estas responsabilidades, se producen confusiones. Y lo que hay que evitar por el post del tiempo y por, digamos, tener, digamos, buenos resultados en las actividades, es definir bien estas funciones, estas tareas, a los integrantes del grupo de investigación, ¿ya? Entonces, bueno, si hay varios, ¿cierto? O si hay otros participantes dentro de la investigación,
se debe definir eso, de tal forma que cada uno, cada participante de la investigación esté informado y consciente de lo que tiene que hacer. Bueno, el reducir los riesgos pasa por todo lo que uno ha explicado anteriormente, ¿no? La identificación y mitigación de riesgos potenciales son esenciales para prevenir retrasos y complicaciones. Y bueno, esto incluye, por ejemplo, el análisis que uno puede hacer sobre los riesgos en el plan de investigación, identificando los posibles obstáculos que uno pueda tener, tanto, por ejemplo, si va a aplicar una técnica de recolección de datos, los temas tecnológicos, cuestiones éticas, ¿m? Y poder prevenirlo. También esto ayuda a establecer estrategias si es que no puede eh, realizar una actividad, no cuenta con una, eh, qué sé yo, un equipamiento en torno a lo que es, por ejemplo, impresión o en torno a las mismas computadoras, poder tener una estrategia, un plan B, por así llamarlo, para poder salir adelante. En el caso de los cumplimientos éticos, también es importante, se pueden dar en diferentes áreas. Por ejemplo, una cuestión ética podría ser cuando uno solicita hacer estudios en instituciones y va a realizar encuestas, por experiencia hay que pedir permiso a la Secretaría Ministerial para poder hacer esta encuesta en diferentes instituciones educativas. Y ellos dan un permiso y son los que se encargan de avisar a las otras instituciones, pongámosle si son 5 instituciones que son en donde se desea hacer la encuesta, eh, ellos se encargan de avisar y enviar un oficio que sería el estudio en torno a lo que uno presenta, ¿no? Entonces esos permisos se identifican desde el punto de vista ético, ¿ya? No se puede pasar a llevar cuestiones normalizadas y que están dentro de un procedimiento, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista sí hay que tener cuidado. Validar la viabilidad. Bueno, finalmente se debe determinar el plan, eh, determinar, determinar si el plan de investigación es factible, considerando lo anteriormente ya mencionado, recursos disponibles, condiciones del entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Y la factibilidad técnica se revisa si las herramientas tecnológicas, metodológicas, propuestas están al alcance del investigador, ¿ya? Entonces, eso es importante señalar. Eh, También la viabilidad institucional, también se evalúa si la institución a cargo tiene los recursos y en el caso que fuera necesario la infraestructura para apoyar el proyecto. Eh, También el acceso de los participantes a datos. Se verifica que el investigador tenga, como se mencionó anteriormente, los permisos, contactos y medios para poder acceder a información. ¿Ok? Entonces, todas esas cosas hay que considerar. Y por último, hacer la reflexión del caso para poder establecer todo este conjunto de cosas mediante esta evaluación eh, para optimizar la investigación. Y entonces, como les mencioné en algún momento, considerando todo esto, eh, uno podría hacer una tabla de criterios para ir chequeando todas estas cosas. También uno puede buscar en bibliografía, en donde pueden entregar criterios en base a tablas para hacer la evaluación. Entonces, eso es importante y es un punto que yo seguramente voy a evaluar en esa tarea número 8.
Bueno, no olvidar esto. ¿Ah? Y en la siguiente, digamos, sesión hablaremos un poco más de lo que es esta parte de la evaluación ya un poco más en profundidad, eh, con esos criterios que se necesitan. Bueno, hasta acá llega esta videoconferencia asincrónica y bueno, espero que estén bien y que se tenga claridad en este tema. Me despido y que tengan una buena semana.